de trabajo. Buenas noches. Buenas noches. Les pido un favor para no entrar a bloquear el audio, que los niños pues no nos ayuden a hacer la clase, aunque yo los adoro, pero les pido ese favor para que primero, los niños son primero que cualquier cosa. Entonces, no quiero, yo no trabajo mucho con el audio bloqueado, sino para que estemos haciendo como un diálogo interactivo. Entonces, tienen en este momento el audio y el chat habilitado. Me voy a presentar. Mi nombre es Nereida Ortega del Castillo. Los voy a acompañar en este seminario. Este seminario va a tener 12 sesiones que las vamos a trabajar nosotros. Para mí no es un curso, voy a darme de una vez, es un seminario. Y en ese seminario vamos a tener algunos niveles de conversación y de exigencia, pero siempre vamos a tenerlos una negociación que nos ayude a caminar juntos y a hacer una producción académica bastante interesante. Ustedes, me imagino que el PAC ya lo conocen. Son 3 unidades, cada unidad tiene un acercamiento con 2 actividades. Las primeras actividades nos están diciendo que nos vamos a hacer en una ubicación de contexto, la segunda tiene que ver ya con un proceso de aplicación a lo que es nosotros trabajar con imágenes referenciadas, y la tercera tiene que entrar a trabajarse ya con lo que es una aplicación. Entonces, les decía, mi nombre es Nereida Ortega del Castillo. Yo vengo acompañando política de inclusión desde el año pasado, y con algunos grupos de tesis orientando los proyectos de grado, que ha sido un reto bien interesante. Si mi hoja de vida la quieren ver, mi hoja de vida está en el Google, en el Civilac, ahí pueden ver mi hoja de vida. No se trata de entrar nosotros a decir yo hice, yo produje, ahí está, ustedes la pueden referenciar. Hay que actualizarla con estas últimas producciones que hemos hecho, pero les dejo Nereida Ortega del Castillo, ahí hacen el recorrido. ¿Cuál es mi invitación? Mi invitación es a que sean mis pares, a que sean mis amigos académicos, a que sean un grupo con el cual nosotros podamos perfectamente exigirnos, argumentar, pero a la vez también entrar a nosotros a materializar las exigencias que nos da el trabajo que nos exige la universidad. Así visto en eso, entonces quiere decir que nosotros a partir de hoy ya están programadas todas las sesiones, las vamos a cumplir. Puede ser que alguna de ellas por alguna circunstancia no tengamos, no tengamos posibilidad de desarrollarla, pero nuestra invitación es a que hagamos un conversatorio siempre. Entonces yo ya me presenté, ya sabemos allí por qué no coloco la imagen. En la próxima colocaré la imagen mía, es la que está ahí, pero les voy a contar la verdad, vengo cansada desde las 8 de la mañana dándole al proceso, y ya a esta hora ya daría pena que ustedes me vean con unas ojeras, la cosa más horrible. Y fuera de eso, pues se baja como la dinámica de la agilidad de la conectividad. Pero la próxima ustedes ya me van a ver, porque ya que tengo más tranquilidad, porque estábamos haciendo de jurados también, estábamos haciendo de asesoría de tesis, acabo de salir de otro grupo que lo estoy cerrando también de política, con la universidad, y trabajo también con otra universidad que ustedes cuando vean el Civilac van a ver que es una universidad que es grande, que tiene proyectos de investigación y que en eso nos desenvolvemos. Esa es como mi invitación. La experiencia considero que ha sido un recorrido no de un año repetido 20 veces, sino construido las 20 veces. Eso ha sido, y en cada sesión de estos es como un reto para nosotros poder trabajar. Entonces, ahora sí, ustedes se van a ir como presentando, como diciéndome cuáles son sus intereses, cuáles son sus planteamientos, qué es lo que ustedes aspiran, cuál es como el punto central que ustedes consideran que debemos lograr de competencia
cuando terminemos el seminario. Entonces la palabra es de ustedes y hacemos un conversatorio, lo que me quieran preguntar, y empezamos. Yo ya les voy a entrar a hacer un derrotero de nuestra organización. Entonces, la palabra primero para ustedes. Aquí tengo a María Fernanda, Milena del Pilar, a Inidera Joana, Diana Marcela, y seguramente hay otros estudiantes más. A ver, Ana Milvia, ahí está, baja. Ana Milvia, el micrófono es suyo. Sí, señora, muy buenas noches, profesores, buenas noches, compañeros. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Bueno, repito, mi nombre es Ana Salazar, tengo 31 años, soy docente hace más o menos 20 años, aproximadamente 20 años, pero con el magisterio llevo casi 6 años. En este momento soy maestra de nivel primaria, grado primero. Y pues decidí hacer la maestría por varias cosas. Herramientas en el momento. Considero que esta maestría y esta asignatura pues me pueden dar las herramientas necesarias para poder colaborar, para poder intervenir en mi institución, para poder proponer y sacar adelante esa dificultad. Me parece muy bonita la intencionalidad, y seguramente que vamos a hacer mucho esfuerzo para poder entrar a llenar esos intereses y a sí, señora, le permitan a ustedes trabajar. Sí, Ana, ¿dónde trabajas? Profe, tengo otra inquietud. Bueno, yo trabajo en el Colegio San Pedro Claver CDB, queda ubicado en la localidad de Kennedy, cerca al Portal Américas. Ahí trabajo yo. Tengo una inquietud, profe. Lo que pasa es que yo ayer estaba pues preguntando en varios grupos, porque pues yo estoy en la materia de fundamentos con la profesora Angélica, creo que se llama María Angélica, y tengo entendido que uno tiene que coincidir con un grupo, con un equipo de trabajo, tanto en la asignatura de fundamentos con el profesor, como en esta materia de inclusión, políticas de inclusión. Voy a dejar la cuñita, qué pena que sea. No, iba a decir, no sustancialmente. Si se puede, bienvenido, pero si no se puede, ahorita miramos cómo organizamos los grupos. Gracias. Gracias, profe. Y nada, pues dispuesta a colaborarle a mis compañeros y aprender mucho de lo que usted nos pueda, de las herramientas que usted nos pueda brindar. Muchas gracias. Hoy vamos con todo a ver cómo caminamos juntos. María Fernanda. Buenas noches a todos. Me da gusto poder tener contacto con ustedes. Yo soy María Fernanda y soy docente orientadora. Tengo 35 años. En realidad llevo 4 años trabajando en docencia, y mis expectativas frente al seminario es poder llegar a tener un conocimiento más profundo con respecto a la aplicación de pedagogías con estudiantes de discapacidad y con estudiantes excepcionales y estudiantes con trastornos, que me permitan a mí llegar a poder orientar muchísimo mejor el trabajo con los docentes, con los estudiantes y con los padres de familia. Digamos, me traigo dudas en torno a la práctica, ¿cierto?, frente a los ejercicios de inclusión que se llevan a cabo en las instituciones, y pues me gustaría aprender muchísimo con respecto a ello. Bueno, aquí quiero aclarar una cosa, no se les olvide que nosotros vamos a trabajar con políticas y desarrollo de la educación inclusiva. Atención a esto, políticas y desarrollo de la educación inclusiva. El PAC que nosotros tenemos para este seminario es un PAC que está trabajado en 3 unidades, y estas unidades son unas estructuras. Yo le doy a esto un enfoque más allá inclusive del mismo proceso de revisar la normatividad. Trabajo en una estructura que me permite entender la política como un escenario y un marco ideológico,
y en ese marco ideológico con estructuras epistemológicas y ontológicas que va a ayudar a comprender esos esfuerzos que usted quiere hacer frente a lo que es la investigación y los procesos de aplicación de discapacidad. Inclusive quiero de una vez plantearle que nosotros entramos en este seminario a subir un poco más y a tratar de abrir el compás para que no trabajemos solamente con población discapacitada, necesidades especiales, sino entrar a trabajar nosotros con una conceptualización que nos ayude a ver que inclusión y diversidad es un binomio que tiene en algún momento que entrarse a trabajar y a unirse por la convivencia, y ver cómo en la política, que la política se ve reflejada en los lineamientos, se ve reflejada en las normas, se ve reflejada en las leyes, entramos a nosotros a hacerle un proceso de comprensión y un proceso de fundamentación. Por eso la actividad 1, de la unidad 1, tiene como una actividad primera que se llama pensamiento latinoamericano en las prácticas profesionales. Ubiquémonos un poquito ahí, dice pensamiento latinoamericano. El pensamiento es una evolución y la vamos a trabajar desde ese marco, y nosotros vemos ese pensamiento dentro de las prácticas profesionales. No solamente vamos a ver el marco de lo que es la institución educativa, el aula de clase, porque seguramente en este grupo hay personas que trabajan en otros contextos, en otras comunidades, en otras estructuras. Bienvenidos están, y ahorita les preguntamos. En el número 2 dice prácticas de normalización. Ahí es donde empezamos a romper nosotros y a entender, para poder el concepto de norma lograrlo, entrar a ver desde un planteamiento más evolutivo y desestructurado para entender la normalización. Eso en ese orden de ideas es la unidad número 1. La unidad número 2, que ustedes ya la trabajan, seguramente ya vieron, tiene que ver, la unidad número 2 nos tiene que ver a nosotros, yo creo que me equivoqué, bueno, no, mentiras, tiene que ver con retos y desafíos de la educación inclusiva, pero no se les olvide que nuestro seminario es políticas, más desarrollo, más educación inclusiva, más un contexto que es educación. Entonces, allí vemos retos y desafíos de la educación inclusiva, y vemos evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. Pero fíjense que en la primera unidad nos están ayudando a entrar a hacer una conceptualización para poder trabajar. Y la unidad 3 es la que nos lleva ya a nosotros a plantearnos una materialización de nuestra aproximación y de nuestra comprensión conceptual. Y esa tiene que ver con una actividad que es un diseño pedagógico desde las diferencias. Y entramos después con la actividad 6 a una construcción de más que comparaciones, una contrastación a través de debates de los conceptos que nosotros hemos adelantado hasta el momento. Entonces, yo los invito a que nos ubiquemos. Políticas, va. Esa es una categoría. Las políticas no las vamos a entrar a delimitar en la norma y en el decreto. Más, desarrollo. Ese es un enfoque y una conceptualización. Por eso los planes de desarrollo y qué modelo de desarrollo es el que nosotros trabajamos en lo micro y en lo macro. Más, inclusión. ¿Pero en dónde? En la educación. Ese es nuestro seminario y a eso es a lo que yo los invito, que caminemos juntos. Entonces, con eso, bienvenidos allí. Si hay alguien otro, Joel quería entrar a decirme algo, bienvenido, para poder nosotros hacer la organización de los grupos y yo presentarles unos puntos. Listo, a ver, Joel. Sí, buenas noches, compañeros, profesor. Joel David Ramos, soy audiólogo. Me ha llamado mucho. ¿Fonoaudiólogo? Fonoaudiólogo. Fonoaudiólogo. Exacto.
Bien. Pues desde hace mucho tiempo me ha llamado la atención todo el tema de educación inclusiva, pues porque he visto muchos temas relacionados en mi carrera y eso, y pues estoy aquí dispuesto a aprender y pues aportar pues como que ese esfuerzo por lograr mejorar todo lo que es la educación a nivel general. Muy bien, muy bien. Bienvenido. Un fonoaudiólogo tenemos nosotros. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién levanta la mano? Por ahí sentí. Buenas noches, Buenas noches. ¿Con quién hablamos? soy Andrea Paola Leal Rivero, soy docente de educación Sí. básica y tengo énfasis también en deportes y pues me llamó mucho la atención cuando su merced habló de la inclusión no solamente de la parte de una dificultad motriz y demás, sino también a todo lo que tiene que ver con la palabra inclusión. Yo trabajo en el proceso de paz, entonces trabajo con excombatientes y pues el proceso de inclusión a la normalización para ellos ha sido un proceso bastante de señalamiento. Bien. Entonces es una comunidad y he trabajado con muchas comunidades de este tipo, o sea, no solamente con víctimas de conflicto armado que también se han sentido señalizadas, también se han sentido señaladas, las personas que han sido revictimizadas con todo el proceso de paz. Entonces, pues aquí desde mi corta experiencia estoy a su disposición y a disposición de mis compañeros y pues a contarles esa otra cara que también tiene el proceso de paz, que se ha ido como olvidando y que pues aún está vigente y que pues podemos seguir construyendo la paz. Me parece muy bienvenida, muy interesante su experiencia y su recorrido, y seguramente que tenemos mucho que compartir y mucho que aprender de lo que ha sido ese camino que usted asume con tanta responsabilidad. ¿Usted, Paola? Sí, señora. ¿Alguien más? Adriana. Adriana y después Jenis. Bueno. Hay que darme dos. Yo queso. Listo. Vamos a entrar, voy a darles unos elementos que quiero que veamos. ¿Con quién hablo? Buenas noches. La palabra es suya. No, buenas noches, pues, con Adrián. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Yo soy docente, trabajo en el municipio de Arauca y pues es tan interesante y tan importante esta asignatura que trabajo en una zona rural. Y sé que va a ser de para poder aplicar muchas cosas a mi institución, a mi contexto, y pues contenta de compartir con ustedes la experiencia y de poder aprender mucho. Bienvenida, muchas gracias. Igual nosotros también vamos a estar muy atentos a poder ver que esa experiencia de la educación en el contexto rural significa muchísimo en este momento y consideramos que debe ser de mucha importancia para poder ayudar a trabajar con estrategias que le permita evolucionar y tener calidad. Buenas noches. Profe, buenas noches, cordial saludo para usted, para todos los compañeros. Le hago una pregunta. Los grupos con los que vamos a trabajar en la realización de los trabajos, ¿usted los va a distribuir o podemos nosotros mismos pues como colocarnos de acuerdo con compañeros, ya que hemos tenido de pronto la oportunidad de hablar por medio de la mensajería con algunos, entonces me gustaría tener conocimiento sobre eso. Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta ahí termino. Voy a hacerles una ubicación general de cómo nos vamos a mover y terminamos diciendo dos negociaciones, la conformación de los grupos y las fechas en las cuales establecemos, y yo les hago una propuesta de trabajar con seminario alemán, pero ustedes lo discuten. Entonces, permítanme, yo voy a bloquear ya el micrófono.
y entramos nosotros a trabajar esta parte que es bien interesante para poder, y luego vuelvo y abro el micrófono. Bueno. Yo ya hice un recorrido de lo que es el PAC, al cual nosotros nos vamos a comprometer a trabajarlo para tener nosotros un marco de la multidisciplinaridad, pero desde el punto de vista ideológico también. ¿Qué me corresponde a mí en las sesiones junto con ustedes? Unas estrategias de fundamentación previstas, y esas estrategias de fundamentación seguramente que van a estar más allá de lo que nos está planteando el PAC a través de lo que va a ser el poder trabajar inclusión. Entonces nosotros aquí vamos a ver actores políticos, actores académicos, vamos a tener que ver con emprendimiento, vamos a ver un diálogo social, seguramente que vamos a leer la política de las estrategias a desarrollar desde la convivencia y tal vez muchos elementos más. Pero las categorías fuertes con las cuales nosotros tenemos que aproximarnos tienen que estar dentro de estas premisas que son para construir con las cuales seguramente vamos a leer muchos de los artículos, muchos de los documentos, muchas de las sugerencias bibliográficas y tal vez más allá, y cada vez que ustedes consideren yo estaré muy atenta a aportar 2 o 3 más, ¿cómo se llama?, autores o trabajos que consideremos que son muy importantes. Soy muy amiga de trabajar con lo que son las fuentes primarias. Soy muy amiga de trabajar con autores que nos permitan a nosotros ayudarnos a construir una estructura de conocimiento para poder leer los contextos que son en los que vamos a trabajar. Entonces hay una primera que yo la coloco, creación de espacios para relaciones de convivencia. Normalmente política, les dije yo, más desarrollo, más inclusión, más educación, tiene que ver con la creación de espacios, pero esos espacios son para trabajar relaciones de convivencia. Hay un segundo punto que tiene que ver con transición y es la supervivencia y la convivencia, y por eso acabamos de escuchar a compañeros nuestros en los momentos y en los mundos en los que se encuentran. Hay que tener en cuenta la recuperación del espacio político para el diálogo. Ese es un punto de la inclusión y un punto de la diversidad. Vamos a traer ese aprender con doble E para poder trabajar conocimiento o cultura para poder vivir en comunidades diferentes. La política, nosotros cuando nos pongamos excelente, tenemos que estar por ese lado. Vamos a trabajar con un concepto de desarrollar, pero desarrollar ¿qué? Estrategias. Y esas estrategias son para vivir en paz con la misma sociedad y con la naturaleza. Eso tenemos que nosotros verlo dentro del mundo de la inclusión, no solamente para enfocarnos a lo que es la discapacidad o poblaciones focalizadas en ese marco. Vamos a trabajar con la identificación y convergencia de actores académicos, sociales, políticos y económicos. Por eso nuestros seminarios, política, más desarrollo, más inclusión, más educación. Vamos a tener nosotros construcción de alianzas para el desarrollo estratégico en las dimensiones pedagógicas, por eso hice un recorrido de las 6 actividades dentro de las 3 unidades, emprendimiento, innovación institucional y ambiental, si hay entendiendo el ambiente no solamente como la naturaleza, sino como los escenarios de paz y de convivencia. Eso nos va a nosotros a trabajar y ayudar a entender unas fases que nos ayuda para trabajar una estrategia como desde un marco operativo del proceso. Si entendemos la inclusión como proceso, la inclusión como enfoque, entendemos el desarrollo como proceso, el desarrollo como enfoque, entendemos la política como proceso, la política como estrategia, la política
como una alternativa de aplicabilidad a través de muchos instrumentos que en el camino los vamos a ver. Son marcos que tienen que ver con una estructura ideológica desde donde nos vamos a parar. Entonces, hay una primera focalización de las premisas con fundamento teórico y estratégico con el criterio de cubrir la diversidad de espacios y entornos de la política. La política no solamente se hace para el entorno del aula o para el entorno institucional, la política educativa se hace para un entorno más macro y nosotros vamos a tener que ubicar esos contextos. Vamos a hacer un diseño de implementación de estrategias de innovación para la inclusión. Vamos a tener un diseño e implementación de la política de inclusión a través de un tiempo. Vamos a tener, hay veces que nos hablan, en una nos van a trabajar la línea del tiempo, y yo le coloco la última década como una posibilidad de acercarnos con más fuerza. Eso nos da unos resultados, una línea de tiempo y un soporte documental. Y acá tengo yo una matriz temática de monitoreo, diseño e intervención que la llenamos después de que entremos a hacer la negociación justo de la pregunta que me hacía. Estos elementos que yo coloqué acá tienen que ver con las estrategias como nosotros vamos a fundamentar el proceso. El proceso va más allá de la lectura simple textual. El proceso es una comprensión y una aprehensión de textos y de contextos. Y en eso nos vamos a trabajar. Bien. Enfocados hasta aquí, que son los elementos de negociación, me voy a permitir plantear dos alternativas de cómo, y ahí vamos viendo cómo la política baja a acuerdos y los acuerdos bajan a las normas y las normas se nos vuelven a nosotros unas disciplinas de cumplimiento. Dos puntos yo les propongo. El primer punto es, los grupos los conforman ustedes, con criterio, no con un solo criterio de amigos, no con el criterio solamente de que usted hace esta parte, yo hago la otra y luego trabajamos y completamos. En ese campo yo soy muy exigente y donde yo me veo que no hay unidad ni hay negociación, entonces entramos a los primeros ceros, porque yo no coloco ceros, pero cuando hay que corresponde hacerlos, toca hacerlos para poder hacer eso un punto de reflexión y de construcción. El grupo no es equipo. El grupo tiene que estar basado en una negociación de saberes. Cuando yo digo grupo, no es que me estoy planteando solamente para poder decir, yo me acojo a sus planteamientos. El grupo, cuando hay trabajo como nosotros los vamos a sustentar, tiene que estar con fuerza de significados, de representaciones, y lo que se consigna hace parte de una negociación de saberes. Entonces, la primera premisa que yo les coloco, la negociación, los grupos los organizan ustedes, con autonomía, con libertad, pueden tener criterio de complementariedad con las disciplinas, pueden tener criterio de ubicación geográfica y de apoyo entre ustedes, pueden tener criterio de intereses comunes, pueden tener criterio de retos que están establecidos y que seguramente los comparten. Seguramente que ustedes tienen muchos más elementos como conformar sus grupos. Absurdo es que uno obligado diga los tres primeros de la A, los tres primeros de la B. No. Libertad, autonomía con criterio. Entonces, no considero que no pueden ser más de 5, porque se vuelve una asamblea. De 3 a 5 para poderlos manejar. Es mi primera premisa, si ustedes están de acuerdo o si es necesidad de ajustarla. Ya les voy a abrir el micrófono. Abierto el micrófono. Ustedes, listo. María Fernanda. Después estoy con la conformación libre de los grupos. Bueno.
Listo. Muy Jerry. buenas noches. Sí. Mucho gusto, mi nombre es Daisy, también estoy de acuerdo con la conformación libre de los grupos y con el parámetro de 3 a 5, profe. Muchas gracias. Listo. Ana Milvia. Profe, estoy totalmente de acuerdo con la conformación de grupos, sin embargo, reitero mi pregunta. Claro que creo que me quedó claro con lo que usted dijo. No importa que mi compañera haya elegido la línea de interculturalidad y que podamos trabajar juntas en esta disciplina. Ahí sí que le queda muy difícil. Sí, total. Le queda muy difícil porque son dos campos. Vamos a ver la inclusión y el otro es la interculturalidad. Allí sí le toca a usted conformar un grupo que esté dentro del marco de la inclusión. Ah, bueno, profe, mil gracias. Muy amable. Con gusto. ¿Alguien más? Yerli. Profe, muy buenas noches. Mi inquietud es si estos grupos es para trabajar todo el seminario o algunas actividades en especial, porque mirando el todo el seminario. Señora. Todo el seminario. El seminario comenzó hoy y con este grupo hago el recorrido de las 6 actividades y hago el recorrido de las 3 unidades. Porque si usted empieza a trabajar con con el otro, usted no hace un recorrido porque tiene que volverse a acoplar. Por eso fue que yo dije, trabajar en grupo no es lo mismo que hacer un equipo hoy para alguna cosa, un equipo para mañana. Trabajar en grupo es poner un criterio con el cual yo entro a tener confianza, solidez, planteamientos de aporte, de fundamentación y de negociación del conocimiento. Eso es hacer grupo para trabajar todo el seminario. Profe, muy claro. Muchas gracias, muy amable. ¿Alguien más que tenga alguna inquietud? Ahora, hay algunas personas que tienen dificultad en hacer grupo porque no coinciden con los horarios, porque no coinciden o porque su forma de trabajo no está dada para hacer grupos. Traten de hacer los grupos lo más, pero si ya hay una dificultad de analizarla, no tenemos problema. Sí, avance, pero que esto no sea un óbice para que no siga, pero importantísimo contar uno con un grupo de trabajo. Quiero decirles con eso que si ustedes revisaron ya el PAC de este seminario, dentro del PAC dice que hay actividades individuales. Ninguna de las actividades que son individuales van a ser individuales como dice el PAC, van a ser trabajos de grupo. Entonces, en eso tenemos autonomía nosotros para poder decir que nosotros no estamos planteando trabajos individuales cuando consideramos que hemos hecho una negociación con ustedes y vemos la necesidad de que se haga una construcción de grupo. Entonces, en aquellas que dice trabajo individual, ustedes van a entrar a plantearse que es esa individualidad quiere decir su grupo. Entonces van a ser los resultados van a ser de su grupo de trabajo. Eso que nos quede claro. ¿Sí? Bueno. Ahí en el chat están ya tratando de trabajarse. Profesora, Eder David. Señora, un momentico, Eder, ya. Dígame. Una pregunta. Sí, profe, una pregunta. No sé si su merced pueda, o es una sugerencia y no sé qué tanto puede hacer, el hecho de generar un grupo de WhatsApp de la materia con la finalidad de podernos comunicar entre nosotros para tener más contacto. Ayúdenme a hacerlo, María Fernanda. Ayúdenme a hacerlo, le incluye porque a este ritmo que yo voy, le juro que no administro el grupo. Pero ayúdenmelo y bienvenida a la estrategia. Dicen que ya el grupo está. Señora. Que ya está el grupo. ¿Tocaría que entonces nos incluyan? Que nos incluyan.
que nos incluyan a nosotros, porque que me incluyan, porque yo le juro, no me administro yo, pero ahora sí menos el grupo. Pero bienvenido a ese proceso. Eder. Hola. María Fernanda. Señor, hola, Eder. ¿Me escucha? Sí, y después Elena. Eder, hable. Hable. Por favor, lo escuchamos. Eder, lo escuchamos. Bueno, mientras él se logra, Elena de Pilar. Elena del Pilar, ¿qué pasó? Eder o Elena, ¿cuál está ahí? Bueno, mientras ellos. Entonces, vamos a hacer otra negociación y ustedes me dicen, están de acuerdo, pero esto tiene un nivel de análisis que ustedes lo van a entrar a comprender muy bien y a tomar la decisión bien fundamentados. Les voy a hacer una propuesta. Esa propuesta es que trabajemos como seminario alemán. No vamos a trabajar por actividades, sino vamos a trabajar la unidad. Entonces, la unidad 1, por ejemplo, dice pensamiento latinoamericano en las prácticas profesionales. Y la actividad 2 dice prácticas de normalización. ¿Qué considero yo? Que las dos hacen una sola unidad. Entonces, si yo digo en el pensamiento latinoamericano, nos están diciendo que el entregable es un artículo, que a mí me parece que voy a fundamentar cuál es la construcción de ese artículo, y ahí empezamos nosotros a entender, por ejemplo, que aquí dice que el entregable es un artículo que expone los argumentos válidos y sustentados desde la bibliografía básica, y el texto debe ser coherente con normas gramaticales de sintaxis y ortografía. Entonces, en esa primera, el producto es un entregable. Pero la actividad 2, vamos a ver la actividad 2. Un momento. La actividad 2 no abre. La actividad 2, un momentico, la actividad 2, actividad 2, abra por favor. Y con este ejemplo, la actividad 2. La actividad 2 es una infografía. Exacto, nos dice prácticas de normalización. Nos dice prácticas de normalización. Y esas prácticas de normalización nos dice que el entregable debe ser una infografía, que debe incluir un texto explicativo, gráfico, fuente y créditos. Bueno, ustedes consideran que los dos pueden entrar a ser un complemento y hacemos un solo entregable, tanto para la actividad 1 como para la actividad 2, por supuesto, teniendo el texto de la actividad 1 y teniendo la estructura gráfica, que es la infografía, pero que tengan relación entre la actividad, entre la norma, entre lo que nos piden. Una cosa es la que estudiamos acá y la que escribimos en el artículo, y luego arrancamos a hacer un recorrido de algunas imágenes que sustentan o que explican
planteamientos, por supuesto, que tienen que ver con el marco que estamos desarrollando. Entonces, mi propuesta es un solo entregable que trabaje las dos actividades, que el mismo entregable sea tanto para la actividad 1 como para la actividad 2, pero igual, la nota de la actividad 1 es la misma de la nota de la actividad 2. Eso quiere decir que la fecha de entrega debe ser una sola y la colocamos tanto para la actividad 1 como para la actividad 2. Ese es un planteamiento que les hago yo para el desarrollo de las 3 unidades. Se llaman unidades. Unidad quiere decir un conjunto de elementos que se articulan entre ellos, y por eso yo lo considero que no deben verse como actividades diferenciadas, sino como actividades relacionales. Ustedes tienen la discusión. Si quieren, no me lo contesten hoy, lo discuten, lo trabajan y me dicen, bueno, yo tengo que empezar en la sesión próxima a fundamentar la unidad 1 y la voy a fundamentar. Ahí es donde entregamos nosotros la definición, negociado. Es mi planteamiento. Ustedes tienen toda la autonomía para decirme si nos juntamos, si acogemos su propuesta o no. La dejamos como está dentro del PAC, como está dentro de la plataforma. Hernando José. Sí, buenas noches. Buenas noches, profe, compañeros. Bueno, acá escuchando todo lo que se está compartiendo, tengo varias dudas con respecto a tanto la actividad 1 como la actividad 2. La primera de ellas es que de los documentos que usted facilitó en la plataforma, profe, ninguno de esos los pude descargar porque la mayoría eran documentos en la biblioteca. Entonces, para poder visualizar esos documentos había que descargar un ejecutable que leyera esos documentos. Descargué el ejecutable y aún así no pude leer esos documentos básicos de referencia básica que usted dispuso en la plataforma. Entonces yo para tener una... Hasta ¿Sí? ahí un momento. Importantísimo lo que usted dice. Esos documentos son los que aparecen con el PAC que hace la universidad. Ese PAC no lo hizo Nereida Ortega, ese PAC está trabajado institucionalmente en la universidad. Pero con esto que usted acaba de plantear, yo le sugiero que usted puede perfectamente colocar un correo a donde que dice biblioteca, y hay un correo que lo tendría abierto para darle. Sin embargo, yo ya tomé atenta nota y voy a decir, estaban actualizando la biblioteca y seguramente quedó bloqueada en alguna parte, pero se puede hacer un correo que usted lo dirija, bien sea a gestión académica o lo dirija a la biblioteca, donde manifieste esto. Yo lo voy a hacer, por mi parte yo lo voy a hacer. Le pido el favor que usted también me ayude a reforzarlo. Primer punto. Segundo punto, Hernando. Sí, bueno, de hecho, leyendo un poco, en la actividad 1 se menciona la elaboración de un artículo que exponga los desarrollos epistemológicos, ontológicos, éticos y pedagógicos del pensamiento crítico latinoamericano a partir de sus prácticas profesionales. Un documento de aproximadamente 6 a 7 cuartillas, en donde tienen que incluir 10 referencias como mínimo. Es una actividad que como tal se dice en la plataforma que es individual, pero usted dice que nos da la facilidad de hacerlo de forma grupal. No alcancé, sí pude leer algunos referentes del pensamiento crítico latinoamericano, algo de la epistemología y todo esto relacionados a las prácticas profesionales, pero todavía, profe, no sé si es que me estoy adelantando un poco, no encuentro esa armonización entre la actividad 1 y la actividad 2, porque en la actividad 2 se habla de unas, como usted lo decía, prácticas de normalización, y esa infografía dice que contenga los elementos más relevantes de las prácticas de normalización. Entonces, con todos los referentes teóricos,
que busqué, no encontraba así como que esa similitud. Hay una relación que se la voy a hacer acá muy sencilla y después cuando entremos en la próxima yo se la entro a fundamentar. Resulta que normalización, y en la primera se habla de la evolución del pensamiento latinoamericano. Ubique usted un campo que se llama las ciencias sociales. Las ciencias sociales ubicadas en las prácticas profesionales. Dentro de eso, ¿qué es lo que hay? Una evolución de entrar a ver que no solamente las prácticas profesionales se derivan de exactitudes de las prácticas de las ciencias exactas, sino que las ciencias sociales empiezan a buscar una postura epistemológica que va más allá de la cuantificación y empieza a trabajar usted con una cualificación para ver categorías sustentadas versus argumentos sustentados con respecto a categorías cuantificadas versus a planteamientos también estadísticos. En ese punto, por eso es que yo le decía, la infografía lo que está diciendo es cómo se entra a romper esa normalización que se tenía prevista, que solamente se preveía para lo que son las estructuras de orden, llamadas de orden científico y la aproximación a las ciencias sociales como ciencias. En esa posibilidad, según el artículo y el enfoque desde donde usted se vaya a parar, con la postura epistemológica, con la postura ontológica, que es un marco de representación, con la postura ética, esos conceptos que usted va a trabajar ahí, los va a bajar a una infografía, es mi planteamiento. En esa infografía, esos conceptos pueden verse a través de una imagen, y esa imagen puede ayudar a sustentar esa estructura o puede verlo a través de una relación de categorías. Eso depende de la estructura, de la línea de unidad que usted le vaya a dar cuando se pare en la primera actividad, que es hacer un planteamiento ya desde su posición, desde sus postulados. No es entrar nosotros a referirnos a hay muchos autores, ahí hay varios autores y seguramente por fuera de los que están previstos hay muchos más. Para construir el artículo ya es una posición, ya no es un resumen, eso es lo que quiero que me entiendan, no es una síntesis, es una postura frente a un planteamiento que estamos haciendo con respecto a lo que son las prácticas en América Latina. Entonces, ahí es la relación, pero esa relación, ¿quién la da? Esa relación la da uno como autor, uno como el hacedor del artículo y de la infografía para ver la relación. Entonces, puede que se vea por separado todas las dos cosas, pero aquí lo que yo invito, y usted lo hace muy bien, es a la unidad entre los dos elementos. Es mi primer planteamiento, pero si ustedes lo ven, que es más factible trabajarlo por actividades, bienvenida a cada actividad. Segunda, Hernando. Tercera, me dijo que tenía como 5. Sí, bueno, en esa armonización que usted menciona, de pronto ya estoy entendiendo un poquito más con esa explicación que usted está dando. ¿No sería más sencillo, o no sé, como que profundizar más en el punto de vista epistemológico que en el ontológico? O sea, porque usted habla de meterse en varios campos de la filosofía y de la metafísica, que pienso que como tal... No trabajo tanto la metafísica porque no voy a trabajar la ética desde la metafísica. Vamos a trabajar las posturas epistemológicas, y cuando hay postura epistemológica necesariamente hay una representación del conocimiento que es la ontología, y ahí entramos a ver contextos. La política y el desarrollo se trabaja sobre contextos, y ahí es donde vienen los marcos de normalización que aparecen, que es el decreto, la ley y el lineamiento, y ahí vamos a ver lo que es una política pública en este marco. Y la parte ética yo no me voy a referir no me voy a ir hacia atrás a la metafísica, porque tendría que trabajar desde Platón hacia adelante.
voy a trabajar con lo que son la ética versus la política en lo que concierne las posturas epistemológicas actuales en las ciencias sociales. Entonces, para una postura epistemológica me paro diciendo que la epistemología, diciendo que quién define la epistemología, que es PUM, pero resulta que de ahí para adelante hay escuelas de pensamiento, y esas escuelas de pensamiento son las que nos van a ayudar a trabajar. Ese sería como el segundo punto que yo le diría a usted. Bueno, profe, yo creo que en los documentos que la verdad es que yo consulté de manera externa otros documentos y creo que de pronto estoy un poco confuso con tanta información, pero me imagino que en los documentos que usted facilitó de pronto esté orientaciones más claras. Pasaré ese correo porque realmente sí quisiera tener claridad sobre esas dos primeras actividades, profe. Perfecto. Listo. Diana Marcela. Buenas noches, profe. Buenas. Profe, en cuanto a la posibilidad que nos plantea usted de hacer una sola actividad, la fecha de entrega de esa actividad, ¿cuál sería? La de la segunda, o la negociamos. Ok, teacher. Listo. No sería nada más, teacher. Gracias. María Fernanda. Una pregunta, profe. Si decidimos, por ejemplo, llegar a tener solo una fecha de entrega, ¿su merced nos podría hacer una asesoría en el transcurso del tiempo que vayamos haciendo el trabajo? Claro, nosotros no dejamos de hacer los trabajo. No, esto no quiere decir que no, los miércoles sigue siendo trabajo. Claro que sí. ¿Qué es lo que yo estaba haciendo? Pero fíjese que me regañaron y que eso, porque yo estaba asesorando por fuera de la plataforma. Y entonces me estaban escribiendo al correo, pero me aventaron que yo estaba teniendo privilegios con algunos, porque a todos los que me escribían yo les devolvía la asesoría. Entonces, en ese orden de ideas, la asesoría la tendríamos que hacer, ustedes me llaman y me dicen, y entramos a trabajar de alguna forma por el teléfono o alguna cosa, para que yo no entre a las 8 tengo otro grupo, para que yo no entre a tener problemas. Entonces, si yo estoy atenta a asesorar, no había problema. Eso ustedes discútanlo bien, piénsenlo bien y me hacen saber. Olga Patricia. Profe, buenas noches. Le quería comentar, a mí sí me abren los documentos que están referenciados de la biblioteca. Lo que pasa es que para los compañeros que no han podido ingresar, deben tener abierto en el computador donde estén, donde vayan a dirigirse a la biblioteca, el correo institucional. Eso es lo que permite el ingreso a la biblioteca. Si no está abierto, no permite el acceso. Eso hay que decirle a Fernando, oiga, eso es muy importante para todos. Correo institucional. Si no está abierto el correo institucional, no es posible acceder a la biblioteca. ¿Sí? ¿Sí? ¿Así es? Sí, señora, tienen que tener abierto el correo que es de la plataforma de Microsoft en el computador donde van a acceder a la biblioteca, porque él pide un acceso a través de Microsoft, pero no deben descargar nada, solamente tener abierto el correo de la universidad. Listo, ayúdele por favor a Hernando. Hernando, mire, ahí le están dando una respuesta de cómo acceder a la biblioteca. Sí, profe, estoy escuchando acá, pero bueno, no sé si la compañera tendrá algún acceso especial. De acuerdo con ella le va a orientar muy bien, porque ella ya abrió todos los documentos, entonces, y eso le va a facilitar a usted mucho. Gracias, Olga Patricia. Sí, señora. Profe, y una pregunta, de todas formas, en la plataforma tendríamos que subir en las dos entregas los trabajos, ¿cierto? Para que quede la constancia. Claro, en las dos actividades colocamos la misma fecha para las dos actividades y subimos el mismo trabajo. Quiere decir que yo leo una vez completo
y colocamos la misma nota en la actividad 1 y 2, pongámosle aquí para esto. Pero yo les estoy demostrando la garantía que tiene el trabajar en forma complementaria lo uno y lo otro, porque eso va dando, si ustedes ven el otro se lleva, pero ustedes lo discuten y entran a hacer una negociación con todo su grupo y yo me acojo al planteamiento que ustedes hagan en la próxima sesión. ¿Listo? ¿Alguna otra cosa? Olga Patricia. No, señora, muchas gracias. A usted muchas gracias. Nelly Castro. Sí, señora, buenas noches. Grupo a las 8. Sí, señora, entiendo. Bueno, profe, tengo entendido es hacer el artículo sobre, bueno, el tema específico que es sobre los desarrollos epistemológicos, ontológicos, éticos, pedagógicos del pensamiento crítico latinoamericano a partir de nuestras prácticas profesionales. En caso de que se escojan las dos, ¿la infografía iría relacionada con este mismo tema o hay que enlazarlo con otro tema? Bravo, muy bien, usted lo comprendió, eso es lo que quiero. Justo lo que usted acaba de decir. Enlazarlo. Justo lo que acaba de decir. Enlazarlo con otro tema. No, con el artículo. Enlazarlo con el artículo, relacionar la infografía con el artículo, con el tema del artículo. Uy, eso sería un logro, pero maravilloso, porque es que si no, la infografía por allá con un pocotón de información que nada tiene que ver y el artículo se perdió. Y después, si ustedes van a ver el resultado de la unidad 1, lo vamos a necesitar para la unidad 2. Pero bueno, yo les dejo a ustedes, usted acaba de tenerlo muy claro, Nelly. Sí, señora. El artículo que me da los puntos centrales para relacionarlos, yo a partir del artículo hago la infografía. De hecho, es que la infografía, pues yo entiendo más a partir de las imágenes, yo hago más imágenes primero y luego escribo, entonces para mí sería mucho más fácil crear la infografía y luego el artículo. Usted verá cómo a mí, pues claro. Si usted me dice, yo inclusive exacto, yo diseño, grafico, volteo, cuadro la estructura, los conceptos y luego sí me empiezo a referenciar, porque es que sacarme un artículo de entre la manga sí está muy duro. Sí, pero sí, bueno. Y profesor, con las 10 referencias bibliográficas que dice ahí. Sí, es así porque nos toca, la rúbrica dice y nos toca hacerlas. Ok, profe. Listo, bravo Nelly. Listo, muchas gracias. La fecha más lejitos, yo creo que sí, la podríamos empujar un poquito más en el tiempo y no la dejamos tan encima para poder trabajar. Nos da inclusive manejo del tiempo para que se sienta que la academia no es una carrera contra el tiempo y cumplir por cumplir, sino asentarnos en la producción, ¿no es cierto? Bueno, la podemos correr un poquito más. Laura Cristina. Buenas noches, profe, buenas noches, compañeros. Pues yo quería, no es una pregunta, sino proponer de una vez establecer este modo. La verdad, a mí, a manera personal, me gusta mucho lo que su merced propone, de unir las dos actividades y ya entendiéndola muy bien cómo es, pues de mi parte, pues me parece que es una muy buena opción y pues creo que es importante de una vez definir, con eso podemos empezar a trabajar ya teniendo claro qué toca hacer. No sé mis compañeros qué piensan. Ahí sí, ayúdeme usted, yo ya la mandé al aire y usted me ayuda. Entonces, pues en el grupo están escribiendo que están de acuerdo. Hasta el momento no hay nadie que esté de acuerdo. Pero hacemos una cosa, de una vez hacemos una votación, levantamos la mano los que queremos las dos a la vez y los demás la dejan abajo. ¿Cuántos somos en total? 33. Somos 33. 33. Entonces, los que están de acuerdo en hacer las dos a la vez, pues alzamos la mano. Usted se encarga de eso, bueno, y me avisa. Listo, sí, señora. Usted me avisa y me dice, listo. Nelly, coja mi teléfono, 315-811-2144, y me avisa por ahí.
315-811-21. 44. Ok, listo. Me avisa. Profe, creo que hay que tener en cuenta de pronto los compañeros que no se pudieron conectar en este momento y por eso perdidos. yo hago que les consulten y después me avisen. Listo. Entonces yo mañana, pues sería o armar un formulario para compartirlo en el grupo. Invéntese una estrategia y usted la explica que la entendió muy bien y me avisa. Yo me acojo, esa es la propuesta, es una propuesta de coherencia, es una propuesta de producción continuada, es una propuesta de manejo del tiempo para hacer academia, es una propuesta de integralidad y fundamentación. Pero igual, si no es acogida, nos vamos con la que estaba, solo tenemos esas dos opciones, la que nos plantearon y esta que que yo les estoy sugiriendo. ¿Listo? Angie. La segunda fecha, si ya negociamos esta primera aproximación a estrategia de trabajo, negociamos la fecha también y la corremos un poquito más de la segunda entrega. Bueno. Sí, me parece muy bien. Listo. Ya. Dígame que me tengo que ir porque hay otro grupo que me está esperando. En este momento están votando por las dos opciones, en especial están votando por la opción de dejar separados los grupos, dejar separadas las actividades. Bueno. Yo solo veo 4 personas que han alzado la mano, no sé si eso sea para eso. Listo, bueno, pues usted me avisa si toca dejarlas separadas, las dejamos. Roselena. Quedamos entonces en síntesis que pendientes de eso quiere decir que seguimos avanzando en la estructura. El próximo miércoles tenemos ya el primer avance de fundamentación y trabajamos, ya tienen que haber organizado los grupos y tomamos la decisión de acuerdo a lo que me digan él. Daisy. Buenas noches, profe. Bueno, teniendo en cuenta, me gusta ratificar lo que yo interpreto. Perdón. Teniendo en cuenta la opción que tú nos das es entregar, relacionar dentro de la infografía el artículo. O sea, si yo entrego la infografía, no tendría que entregar artículo y lo puedo hacer simultáneamente ahí, relacionándolo en la infografía. Eso es lo que quería ratificar. El trabajo tiene dos componentes. El artículo, que es la sustentación teórica, y la infografía, que está derivada de esa posibilidad de artículo que usted escribió. Eso es, en el mismo entregable tienen los dos componentes. El artículo y la infografía. ¿Qué es lo distinto? Que está relacionado las dos actividades en un solo entregable. ¿Cómo lo quieran trabajar? Pueden empezar por la infografía y luego hacen el artículo, o hacen el artículo primero y sobre ese artículo entran a hacer la estructura de la infografía. ¿Eso a qué nos va a ayudar? A relacionar el artículo con la representación gráfica, que es una infografía. Una infografía no es otra cosa que una síntesis y una representación gráfica de un texto para darle mayor comprensión y poderlo, que todos los sujetos que lo lean lo puedan entender. Esto es. Entonces, no es que yo no entrego el artículo y entrego la infografía, no. Estoy diciendo, los dos entregables hacen parte de un solo trabajo. El y la infografía, solo que la infografía se relaciona con el artículo. Si usted primero hace la infografía, de él puede entrar a derivar el artículo si tiene los conceptos claros. O, si usted tiene los conceptos claros, ya tiene el artículo hecho, usted puede ubicar los conceptos
que son las ideas claves, y sobre esa trabajar las imágenes. ¿Sí me deja entender? Sí, profe, señora, perfecto. señora. Entonces son los dos entregables, pero en un solo trabajo. Exacto, ya no más. Eso. Ya. Listo. Bueno, me avisan. Eso me da a mí para saber cómo entro a fundamentar. Si fundamento una complementariedad en el conocimiento o fundamento una individualidad. Me avisan. Muchas gracias, profe. Profe, muchas gracias. Bueno, Gracias, profe. atenta a ustedes, muchas gracias. Un abrazo grande y adelante. Gracias por tu paciencia y esperamos que puedas descansar bien. Compañeros, voy a compartir un formulario en el grupo de WhatsApp, entonces para que hoy hasta mañana a las 10 de la mañana contestemos para poderle dar una información a la profe. Gracias. Deli, importante que la gente tenga claro. Listo, bueno, un paso. Listo, profe. Bueno, hay gente todavía acá. Sí. Sí, señor. yo creo que antes de... Compañero, buenas noches. Mira, yo soy el que estoy administrando el grupo de WhatsApp. Creo que ya los que estamos acá, pues somos mayoría y todos coincidimos en que sería mucho mejor entregar las dos actividades en una sola. O sea, básicamente es mejor así. Entonces, sí, claro, nos va a ahorrar mucho trabajo. Todo eso lo decidimos acá porque antes de ingresar la profesora no tener esta discusión otra vez porque dimos como 10 minutos vueltas en lo mismo. Yo lo que proponía era que, digamos, hagamos una votación. Alcemos la mano, lo que dijo la compañera, alcemos la mano los que quieran que se haga separada las actividades. Es decir, presentar aparte el artículo y presentar aparte ¿cómo se llama? La infografía. En este momento solo alcemos la mano y digamos quiénes quieren esa opción. El problema, compañera, es que ya se fueron 10. Habíamos 30. No, igual la mayoría alzó la mano. No, igual y al igual, ya la mano. Y al igual en la clase todos habían... están de acuerdo en este momento. Alzaríamos la mano en este momento. Ya. ¿Alzamos la mano los que estamos de acuerdo o los que no están de acuerdo? Los que estamos de acuerdo. Alcemos la mano los que estamos de acuerdo en que se unifiquen las dos actividades. Listo. Igual cuando la profesora preguntó, se opuso pues a la idea de que los separaran. 2, 4... Sí, es verdad. Compañeros, tener en cuenta otro punto, que hay muchas personas como yo, por ejemplo, que apenas el día de ayer nos pagaron esta materia, o sea, estamos en ceros, y de aquí al 21 eso es misión imposible. Sí, claro. Compañeros, buenas noches. Yo opino que es que de todas maneras, lo que yo comprendí de la situación es que la misma temática que se propone en el artículo es la que se va a proponer en la infografía, pero de igual manera hay que hacer las dos actividades, tanto artículo como infografía. Sí, claro. Sí, es lo mismo. Solo que pues van a hacer las dos en una sola actividad. Y van a alargar un poquito más el tiempo. Sí, es un solo entregable, hay que hacer el artículo y enlazar la infografía con el artículo. Bueno, ¿cómo hago así? Se vuelve un solo documento, solo que las dos temáticas van enlazadas en un solo documento. Y el entregable se sube. Sería una sola temática en dos actividades. Una temática para el artículo y para la infografía. O sea, de todas maneras hay que hacer las dos cosas. Pero con una sola lo mismo. Lo que diferencia es el tiempo, porque si digamos se separan, pues tendríamos que entregar primero una actividad y después la otra.
la propuesta es entregarlas juntas y que tengamos más tiempo para desarrollarlas. Ahí lo único que hay que tener en cuenta es que ya no sí. serían 2 notas, sino una sola. No, es O la sea, misma no nos nota. quedó igual. Es la misma nota que saques en la una, sacas en la Yo otra. creo que saca la misma nota en La ambas. misma nota, pero diga un ejemplo, si hacemos una entrega de una cosa, nos dan una nota, si hacemos entrega de la otra, son 2 notas que se computan, pero siendo una sola entrega, o nos quedó bien y nos fue bien, o nos quedó mal y nos fue mal. Pero es que igual una está entrelazada con la otra, así sea individualmente la actividad. Ahí el tema que toca discutir con la profesora es que las asesorías pues se puedan manejar porque somos muchos y en una sola clase todos escuchando Eso lo sí de uno, estaría todos mejor. escuchando lo del otro. Nos tocaría es que como que ella nos dé un horario de atención a los grupos y entra un grupo, pregunta, entra el otro grupo, pregunta, porque imagínense ese zambapalos, todos escuchando lo de todos. Esa sugerencia sí me Yo parece considero buena. que principalmente tendríamos que basarnos desde la rama de la ontología, la epistemología y la ética, qué es lo que ella quiere que nosotros expliquemos, porque es que yo me puse a investigar estos conceptos y la ontología es una parte de la metafísica, pero es que mira que ella Sí, no va a señor. tomar... Aló, ¿sí me escucharon? Sí, estás en lo cierto. Yo también encontré lo mismo. Entonces, es como que explique exactamente desde el punto de vista ontológico qué es lo que nosotros vamos a hablar. Eso principalmente para el próximo encuentro. Ya cuando nosotros tengamos en cuenta esos conceptos básicos de la epistemología, de la ontología y todo eso, ahí sí podemos nosotros darle contenido al artículo. Pero si no, porque es que yo me puse a investigar, imagínate, el pensamiento crítico latinoamericano habla de la revolución, o sea, de la conquista española y toda la trascendencia que eso ha venido desde antes. O sea, es un tema bastante amplio y bastante extenso que creo que tendría que explicarse bien antes de hacer cualquier trabajo. Sí, pero pues ellos dicen que esto es un acompañamiento más, no clases magistrales como tal, así que hay que leer muchísimo para formular como la propuesta y que ella nos dé ya es la orientación. Es bien complejo, de que hay que leer bastante. Y básicamente la idea del artículo, no sé si ustedes ya leyeron el artículo de la otra materia, pero es un planteamiento así parecido a ese. Espérenme, yo busco el nombre ¿De esa qué otra ¿cómo materia, se llama? compañera? La materia ¿de cuál? ¿De cuál? Educación y sostenibilidad en América Latina. Esa. Ahí, o sea, el ideal de lo que tenemos que hacer es algo como ese Parecido. artículo, exacto, porque ahí en ese artículo se habla de mucha bibliografía, de que fulano dijo, de que sutano dijo y dijo esto porque fulano escribió esto. Así tal cual nos tiene que quedar el artículo. De hecho, tiene muchos componentes parecidos, muchos Sí. temas parecidos, el contenido. Sí, señor. Bueno, yo creo que... Compañeros, les compartí, disculpe, los interrumpo, les compartí, hice un formulario pues para compartirlo también en WhatsApp para que todos pues puedan decir si están de acuerdo o no. Perfecto. Sí. Gracias, compañera. Sería la persona que logró visualizar los documentos de la plataforma, ¿está acá? No. Ya se salió. Pero ustedes pudieron visualizar esos documentos. No, Patricia ya no está, Patricia ya se salió de la reunión. Búscala a través del WhatsApp y escríbele al personal de ella. Porque es que como tal, o sea, yo bajé unos documentos de la clase, no sé si algunos están en la clase del profesor Henry, de fundamentos y enfoque de la investigación. Y esos documentos sí los pude bajar y obviamente tenía que tener el correo institucional, pero en este definitivamente no.
Bueno, entonces ya voy a agregar a la profesora y definitivamente creo que coincidimos en eso, ¿cierto? Que son las dos actividades. Compañero, una pregunta, ¿y lo intentaste por otro navegador o por incógnito? De pronto, pues así te puede abrir. Voy a intentarlo con incógnito ahora, eso sí no lo he probado. Vale, de pronto sea el navegador. Bueno, compañeros, entonces nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Hasta luego, feliz